Saludos cordiales. Atentos hoy, porque teníamos puesto el ojo desde el pasado sábado que hicimos el premercado semanal en ese directo, aquí en este canal, y te lo he estado recordando en el día de ayer, porque hoy en preapertura de la Bolsa de Nueva York vamos a conocer, tenemos puesto en la agenda macroeconómica esos datos que se van a publicar. Hoy viene cargadita la agenda en ese sentido. Cuidadillo con ello. Ventas minoristas, recuento del petróleo, en fin, pero el más importante de todos, el IPC, el dato de la inflación. Vamos a conocer los dos, como siempre. El interanual, desde octubre, el de este cierre de octubre, valorado hasta 12 meses atrás, hasta el de septiembre del año pasado. Y se espera una bajada, se estima por el mercado, una bajada de 4 décimas, del 3,7 al 3,3. Ahora, ese no es el preocupante es el subyacente, porque el consenso del mercado es que se mantenga como el mes anterior, en el 4,1. ¿Y qué pasa si se mantiene en el 4,1%? Pues que también es consenso del mercado que los inversores, en general, vamos a dar, a tener en cuenta, a dar como muy probable que la Reserva Federal tome este dato de que no está controlando la inflación correctamente y entonces se den mayor presión con medidas financieras, económicas, subidas de tasas, etcétera. Aquí lo tenemos en la plataforma de XTV, en el apartado de noticias, que efectivamente dice puede tener un impacto negativo en el mercado que podría ser interpretado como un aumento de las probabilidades de ajuste monetario por parte de la Reserva Federal. Bueno, en el calendario macro, te lo recuerdo cómo estaba la cosa, bueno, aquí habla muy tempranito, habla un miembro del FONC, ¿sabes que iban a hablar un par de ellos esta semana? Pues Jefferson, por un lado, y por aquí tenemos otro miembro, conoceremos el CPI, el dato de la inflación del mes de octubre, el CPI base, la inflación base, que te decía, lo del 4,1, ojo a este dato. En fin, la cuestión está así. Y ahora, quiero que estés atento, porque tú sabes que este canal se llama Crece Trader, precisamente porque yo intento ser formativo e informativo, extenderme más al que le interesa ver la acción del precio, los niveles calculados, ver el mercado de otra manera, de una forma eh, con más datos, sin prisas. Pues para eso está este canal. Miramos toda la bolsa desde el punto de vista fundamental y técnico. Por eso se llama Crece Trader, por eso está desvinculado de Bitcoin hoy. Te digo esto porque ya ayer con el último movimiento que hizo el SP500 y el Nasdaq, se ha confirmado un cambio en esa pauta del mercado. Mira, cuando yo hablo, me gustaría volver a contar esto porque es muy importante. Siempre decimos dónde está el precio y qué está haciendo. Lo que seguimos muchísimos en el mercado, y te aseguro que la inmensa mayoría de los profesionales, de los operadores, de los inversores, seguimos la acción del precio viendo qué pauta está haciendo el mercado, qué pauta tiene. ¿Vale? No hablo dibujos técnicos, no hablo de reglas como teorías, como puede ser la de Helio, etcétera, que al fin y al cabo persiguen exactamente lo mismo, pero que a veces nos encorsetamos muchísimo, nos empaquetan toda una serie de reglas y decimos, no, es que y perdemos el tiempo viendo esas reglas. Lo hacemos más sencillo con la acción del precio, viendo la pauta del mercado. ¿El mercado está en una pauta de crecimiento o está en una pauta en la que no va a ningún lado? Una pauta plana. No se expande. Un lateral de toda la vida. Vale. Las pautas del mercado se ven porque tienen fases diferentes. Si hablamos de una pauta alcista, pues tiene una fase de crecimiento, en un momento dado corrige. Si corrige a niveles adecuados, veremos que puede tener mucha probabilidad de estar nuevamente en una fase de crecimiento, que se expanda, que llegue lejos. Cuando llega lejos es que llega a objetivos. Y has visto que una característica de este canal es precisamente que calculemos esos objetivos. Bien, cuando llega
deja de crecer y entra en una fase correctiva. Lo que pasa es que aquí el mercado es muy listo, el dinero inteligente, el smart money es muy listo. Cuando llega a objetivos, toman beneficios, ponen trampa alcista en una quinta fase. ¿Por qué? Porque además, ¿por qué voy a seguir vendiendo si cada vez vendo más barato? Voy a poner una trampa alcista, voy a hacer subir el precio, vuelvo a comprar un poco si hace falta y la gente de por sí misma va a entrar porque no ha hecho sino ver que eso sube. Te recuerdo Bitcoin en el año 2021 cuando llegó a 69.000 y entra en esa quinta fase y después ya vemos que los mercados caen. Cuando es plana, vemos una fase, una 2, una 3 y después se acaba y vuelve a empezar hasta que vemos que arranca. ¿Vale? Es tan simple por eso. Tienen 5 fases y digo que es tan simple porque los mercados tienen esas pautas. Vale, si perseguimos eso y hacemos un análisis cada día, cada semana y cada mes en diferentes time frames, pero por eso hacemos un seguimiento diario y semanal para ver si la pauta del mercado ha cambiado o la información que nos está ofreciendo, esa nueva información nos ayuda a valorar lo que está sucediendo con esa nueva información de otra manera. Entonces, vamos a pasar al gráfico de Bitcoin, perdón, del SP500 y del Nasdaq, porque eso nos va a ayudar a poder ¿qué? A poder valorar que esas compañías, esas acciones que estamos buscando, tengan posibilidad de crecimiento en las próximas semanas, es decir, para empezar el año, que el año 2024 pueda ser un año alcista también. Bien, para eso nos vamos a venir al gráfico del SP500, porque los índices están en esta situación. Tú sabes que habíamos valorado, te lo voy a ir dibujando de esta manera. Habíamos valorado que el mercado había hecho una primera fase que hasta que no hubieron máximos y mínimos decrecientes, y eso ocurrió aquí, es la primera vez que hubieron máximos y mínimos decrecientes. Esto lo estuve ayer precisamente en la sesión que hago todos los lunes con el grupo Crece Trader, pero de nivel avanzado, que ya tienen bastantes conocimientos. Cada lunes buscamos, primero analizamos desde un punto de vista más avanzado los mercados y después buscamos las oportunidades que se puedan ir generando cada semana y vamos viendo los cambios en la cartera que vamos conformando, si hay que colocar algo nuevo, si hay que salir, etcétera. Bueno, y ayer precisamente estábamos valorando toda esta circunstancia y la quería compartir también porque era parte para el análisis de hoy. Estaba esperando al cierre del lunes para confirmarlo. Hizo esto. Tú sabes que nosotros valoramos entonces con la herramienta que tengo reprogramada de niveles. Vale, desde el mínimo hasta el máximo, retrocedió hasta el 50% y en esa fase creciente, lo que te decía, la pauta del mercado fue una primera fase creciente, después corrige a niveles correctos, 50%, 38-20. Desde ahí vemos que se impulsó en una fase 3, que consiguió objetivos del 25%, del 50% que los tienes aquí calculados, ¿ves? Y también de los 4.555 el refugio de largo plazo. Fantástico. Después valoramos, a medida de que vimos pasando las jornadas, que había una fase 4 donde un mínimo por debajo de los anteriores y después una fase 5. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, pero ahora tenemos más información. Bueno, no voy a quitar los niveles porque lo que ha ocurrido es que si nos fijamos bien, aquí durante 5 días estuvo vulnerando el máximo de la primera fase, este de aquí. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Que no es una pauta expansiva. Los niveles estaban muy cercanos. Ha sido una pauta plana. Es decir, valora ahora, en vez de que veamos todo eso, valora que si nosotros quitamos fase 5, quitamos de aquí la fase 5, quitamos las líneas rojas y quitamos fase 4, solo nos quedamos con la 3, el mercado corrigió. Y si el mercado corrigió por debajo del máximo de la primera fase, entonces, ¿esto qué es lo que tenemos aquí? Si nosotros hacemos un punto y aparte aquí nos olvidamos del resto, aquí lo que puede estar haciendo es una primera fase de otra pauta nueva. Atentos a una cosa, la clave la tenía desde el principio
en este caso, es que no fue una pauta con una fase de crecimiento primera muy grande. No se extendió demasiado, no corrigió demasiado, no corrigió ni siquiera hasta el 38-20 y los niveles estaban muy cercanos. Piensa que es que el 25% caía ya demasiado cerca, no podía ser demasiado expansiva, ya desde el principio nos lo enseñaba. Entrábamos por esta zona y salíamos aquí arriba, ¿verdad? 5.000 puntos arriba aproximadamente, no, ni siquiera 5.000, 3.000, 4.000 puntos, ¿vale? La clave también la tenía y esto era lo que veía con avanzados, solo voy a dar la idea, que corrigió, en este caso, perdón, lo estoy haciendo en el lugar equivocado, es este de aquí, antes lo estábamos haciendo bien, es este de aquí. Aquí hubieron máximos decrecientes y mínimos decrecientes. El problema está en que este mínimo fue anterior al máximo, no fue por aquí, que es lo normal. Y entonces sí es una fase 2 correcta. Y esta, cuando ocurre esto otro, que el mínimo está anterior al máximo y después corrige, no está haciendo una pauta completa. Y cuando esto ocurre se suele quedar en una pauta plana. Y esto ya lo iba anunciando. El Nasdaq no. El Nasdaq además subió un 100%, subió los 3 objetivos y se construyó correcta. Y por eso el Nasdaq ha tenido mayor oportunidad de subida, porque estaban más alejados los niveles. Bueno, si valoramos todo eso, entonces tú dirás, bueno, ¿y por qué se detuvo aquí y no llegó a los 4.109? También tiene su respuesta, porque yo iba midiendo que aquí el precio se había dado la vuelta. Mínimos, primer mínimo decreciente y de repente corrige al alza. Lo vemos, voy a cambiarlo de color. Aquí vemos que los mínimos cambian. Hay una fase del mercado cambiante. Aquí había una fase que podía ser 4, de repente vemos esta 5, pero que hace así. Y al hacer así, se me empezaron a encender las alarmas, porque yo siempre voy midiendo los retrocesos y vi que había corregido hasta el 38.20 y que se estaba dando una señal aquí de ventas. Y tanto que se dio la señal de ventas. Se dio la señal de ventas y llegó al 25% de ganancias y al 50%. Míralo aquí. A partir de realizar este movimiento, ha venido este otro. También se queda en pauta plana. ¿Por qué? Porque este era el máximo de la fase primera. Voy a borrarlos y a hacerlo de mejor manera para que lo puedas ver. Esta fase, otra fase, de una pauta nueva que se estaba generando que llegó hasta aquí. Atravesó, este es el 100%, lo ha atravesado. Aquí lo vemos, está vulnerado. Es otra pauta plana, con dos objetivos conseguidos, 25 y 50. Vale, si destacamos todo esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y aquí quiero aparecer. ¿Ves cómo vamos siguiendo las pautas del mercado? No pasa nada, pero por eso hay que analizar teniendo en cuenta lo que va ocurriendo. Y cuando hablamos de proyecciones más y menos probables o del escenario 1, 2 y 3, no es por querer adivinarlo todo. Siempre hay algún listillo que dice, no, claro, así no fallas nunca. Así lo hacemos todos. Los profesionales se barajan las cosas de esta manera, porque para el primer escenario tendremos un plan, para el segundo escenario tendremos un plan y para el tercer escenario tenemos un plan. El plan puede ser no hacer nada. Fíjate en lo siguiente. Ahora ha llegado, y por eso te decía, el cierre de ayer ya confirmaba lo de los 4.430 y que con ese nuevo cierre por encima de este nivel ya teníamos 5 días completos que se había colocado por encima de este nivel. 5 días completos ayer. Muy bien. Entonces ya se confirma que esto es el principio de algo. ¿El principio de qué? ¿Qué puede ocurrir hoy con la noticia? Pues nos podemos encontrar el siguiente escenario. Primero, que la noticia sea muy buena para el mercado y continúe en la búsqueda de los 4.555 y rompa la zona de los 4.430. El segundo de los escenarios es que venga a buscar liquidez a los 4.285, que esto sea una fase 1 y esto sea una fase 2, y entonces, por ejemplo, desde aquí, vuelva a haber una fase expansiva, una fase 3. ¿Vale? Voy a dibujarlo así. Y lo que voy a hacer a esta de aquí, le voy a colocar este otro color. ¿Vale? Bien, pero también tenemos un tercer escenario y es que continúe la corrección a la baja
a buscar liquidez no en los 4.285, sino en los 4.109. En este caso, este es el tercero, el que menos nos gustaría. Para este no tendríamos ningún plan. ¿Por qué? Porque va a vulnerar el mínimo, va a venir a buscar liquidez, va a dejar por aquí un nuevo mínimo con trampa bajista, haciendo creer que el precio se va a ir y en realidad va a empezar a construir unas nuevas fases, 1, 2 y 3, etc. Para este no tenemos ningún plan porque tendríamos que esperar a que esto ocurriera, ¿vale? Si se pierden los 4.285. Pero si nada de eso ocurre, es decir, nos olvidamos de este tercer plan, si fuese el segundo, es el que menos, el segundo menos que nos interesa. El más que nos interesa es el de la línea azul. ¿Por qué? Porque pon que ya desde por aquí empiece la corrección. Fíjate dónde cae el 50%, muy interesante. 4.280 y 85, 4.242. Podría ser desde donde se empezara a construir esa fase 3. Pero mira dónde cae el 25% de ganancias y el 50%. Y volvemos a tener esta línea de aquí. Por tanto, no tenemos demasiado espacio. Esto nos lo podría volver a convertir en plano como pasó con la anterior. Aunque no la convirtiera en plana, la realidad es que llegar como mucho hasta el 100% de ganancias aquí no es demasiado, ¿verdad? Vale, por eso si se da, tendremos un plan para aprovecharlo. Esto se llama la técnica del primer pivot. Tendríamos un plan para aprovechar esa subida, pero sin un objetivo, sino de cortito plazo, trading. Pero si se da este escenario de que continúe y vuelva, como ha hecho en los momentos anteriores, para romper lo que no ha podido romper en momentos anteriores, los 4.555, y que a partir de un punto de por aquí, desde un punto cualquiera, se genere la bajada, sí que sería interesante, porque entonces el 38.20 va a quedar cerca del refugio a mediano plazo y que se genere una corrección desde esta zona para después tener una fase expansiva, esto sí sería muy chulo, porque ya hablamos de que en el corto plazo estaríamos sobre los 4.700, 4.800 con refugio de largo plazo. Y aquí esto sí sería un buen escenario, pero sobre todo porque hablaríamos también de 5.042, 5.280 en el largo plazo. Bueno, espero haber sido suficientemente claro en la hora de la exposición. Tenemos 3 escenarios a partir de ahí, lo mismo pasa en el Nasdaq, que nos podrían ayudar entonces a que esas acciones que estamos buscando nos den mayor seguridad de que 2024 va a ser un año alcista. Todo depende también de lo que pase en el día de hoy, si corrige ya o si lo impulsa a los 4.555, que cuál es nuestro mejor escenario, ¿verdad? Como te digo, también pasa en el Nasdaq. Así se va evaluando la situación de dónde está el precio y qué está haciendo jornada a jornada. Aquí también pasó, solo que fue mucho más interesante porque ves que tiene 3 precios objetivos conseguidos, el 25, el 50 y el 100. No se paró en los 14.862, sino que vinieron a buscar esos objetivos. Mira cómo se construyó esta pauta. Es mucho más grande, es mucho mejor pauta que la que teníamos en el SP500. Por eso las tecnológicas este año han estado fantásticas y nos han proporcionado toda esa ayuda. Mira que desde el mínimo del 14 de octubre empezó a subir máximos y mínimos crecientes hasta que llegó, voy a ver por dónde lo encuentro, hasta aquí, hasta esta zona de aquí. ¿Vale? Aquí corrigió máximos y mínimos. Hasta ese momento o corregía mínimos o corregía máximos. Pero aquí, esa situación que yo decía en el SP500, desde el máximo, decrecen. Desde el último máximo, decrecen no solo máximos, sino mínimos. Y esto sí es una fase correctiva del libro, que permite que además esto esté más lejos y permite que no sea una pauta plana. Bueno, también ha pasado igual. Yo no quiero borrar los 14.182, pero lo que te quiero enseñar es que en la técnica del primer pivot entre el máximo y el mínimo, aquí aplicamos la técnica del primer pivot, se negoció el 25% de ganancias. Perdón por la voz, es que me ha dado la tos. Algunos me dicen que se me oye a veces tragar, pero es un efecto del COVID. Y bueno,
14.182, corrige el 25% y se construye la subida. Aquí valoramos los mismos escenarios que con el SP500. Si la subida acabara aquí y viniese hasta aquí, perfecto, porque tendríamos, pero una pauta pequeñita. Sin embargo, si desde ahí siguiera hacia una proyección mayor, buscando los 16.768, tengo que colocar, porque hay más refugios de largo plazo, tengo que colocarlo, entonces sería aún mayor. Y si viniera a ser un nuevo mínimo, tercer escenario, con trampa bajista a los 13.900 a buscar liquidez en vez de los 14.862, pues este es el escenario que no tendríamos plan sino esperar. Con todo ello, bueno, quiero que veamos rápido que el oro está dentro de esa ventana negociable. Todavía seguimos con la proyección probable de los 1918, buscar liquidez. Que el crudo también, el rebote que tiene los 38,20, 75 dólares, está siendo correcto técnicamente. Que el eurodólar también está rompiendo hoy el precio de apertura de este año 2023 con bastante fuerza, y esta era nuestra proyección semanal, el ataque. Vamos a ver si cierra bien y aquí consigue más liquidez en los próximos días para que se coloque en la ventana. Atentos, sobre todo a este último máximo, porque esta es una referencia importante por donde ahora pasaría ese rompimiento, ¿verdad? Ese rompimiento. Sería el último y aquí se dan dos circunstancias. A partir de aquí se nos abre una ventana muy interesante. Y después Bitcoin tenemos la búsqueda, este era otro escenario probable esta semana, la búsqueda de los 36.425. Si aquí no aparece liquidez, entonces por fin se daría esa corrección, veremos a ver. No tiene que ser ya ni hoy ni mañana, pero se ve perfectamente. Y no se ha llegado todavía a cerrar en los 38.019, se nos ha quedado pendiente, pero tenemos esta proyección. Lo desarrollaré más ahora en el canal de Bitcoin hoy. Espero que estoy pasándolo mal ya en estos últimos momentos porque he hablado mucho. He tenido que repetir todo esto que acabo de decir. La vez anterior no salió por un fallo en el sonido y he tenido que volverlo a hacer. Ya no me queda ni aire ni nada parecido. Lo dejamos aquí. Espero que te sirva desde el punto de vista formativo. No te olvides que eres trader. Como siempre, ya mañana miraremos porque tengo dos acciones a punto de caramelo. Será más y mejor. Un saludo.